La antigua Roma fue una de las civilizaciones más importantes de la historia. Su legado se extiende hasta nuestros días y su influencia se puede ver en la cultura, la política y la sociedad de todo el mundo. Sin embargo, la historia de Roma está llena de mitos y leyendas. Algunos de estos mitos son muy conocidos, como la leyenda de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Otros son menos conocidos, pero no por ello son menos interesantes. En este video, vamos a explorar 5 mitos extraordinarios. Comencemos. El mito de Caco, el gigante ladrón de ganado. Según el mito, Caco era un gigante hijo de Hefesto y hermano de Caca, era un gigante mitad hombre y mitad sátiro que vomitaba torbellinos de llamas y humo. Vivía en una cueva del Monte Aventino, en Roma, en cuya puerta siempre colgaban, para horror de los habitantes, las cabezas sangrantes de los humanos que devoraba. Caco era un ladrón malvado que robaba ganado a los pastores de la zona. Caco era un gigante muy fuerte y rápido. También era muy astuto. Caco tenía un perro guardián llamado Orto, que era un monstruo de 3 cabezas. Un día, Hércules, el héroe griego, estaba de viaje por Italia. Hércules era un hombre fuerte y valiente, y no le gustaban los ladrones. Cuando Hércules escuchó hablar de Caco, decidió enfrentarse a él. Hércules llegó a la cueva de Caco y encontró un gran rebaño de ganado. Hércules sabía que el ganado era propiedad de los pastores de la zona, así que decidió recuperarlo. Hércules entró en la cueva y se enfrentó a Caco. La batalla fue feroz, pero Hércules finalmente logró derrotar a Caco. Después de derrotar a Caco, Hércules liberó el ganado y lo devolvió a sus legítimos dueños. Los pastores estaban muy agradecidos con Hércules y le ofrecieron una gran recompensa. La historia de Caco es una historia divertida porque Caco es un personaje muy cómico. Caco es un gigante feo y feroz, pero también es un poco tonto. En la batalla contra Hércules, Caco comete varios errores que le cuestan la vida. La historia de Caco también tiene un mensaje moral. La historia nos enseña que la justicia siempre triunfa sobre el mal. Hércules es un héroe que representa la justicia, y Caco es un villano que representa el mal. Al final, Hércules derrota a Caco y la justicia triunfa. La historia de Caco es una historia divertida y emocionante que nos enseña una valiosa lección moral. Número 2. El mito de la loba Lupa Capitolina, la madre adoptiva de Rómulo y Remo. Según el mito, Rómulo y Remo eran los hijos de Rea Silvia, la hija del rey Numitor y del dios Marte. El rey Amulio, el tío de Rea Silvia, se había apoderado del trono de Numitor y había hecho que asesinaran a los hijos de su hermano. Rea Silvia fue condenada a morir en una celda, pero un pastor la salvó y la escondió en el bosque. Allí, Rea Silvia dio a luz a Rómulo y Remo. Un día, los 2 bebés fueron abandonados en el río Tíber. Una loba llamada Lupa Capitolina los encontró y los llevó a su cueva. Allí, la loba amamantó a los bebés y los cuidó hasta que fueron encontrados por un pastor llamado Faustulo. Faustulo y su esposa, Acalarentia, adoptaron a los bebés y los criaron como si fueran sus propios hijos. Rómulo y Remo se convirtieron en hombres fuertes y valientes, y finalmente fundaron la ciudad de Roma. La historia de la loba Lupa Capitolina es una historia sobre el amor y la protección maternal. La loba representa a la madre naturaleza, que siempre está ahí para cuidar a sus hijos. La historia también tiene un elemento de humor. La loba es un animal inesperado para ser la madre adoptiva de 2 bebés humanos. La historia de la loba Lupa Capitolina es una historia que ha fascinado a la gente durante siglos. Es una historia que nos enseña sobre la importancia del amor y la protección maternal. Seguimos con el mito de la Sibila de Cumas, la profetisa de Roma. Según la leyenda, la Sibila de Cumas era una mujer que vivía en la ciudad de Cumas, en Italia. Era famosa por sus profecías, que eran muy respetadas por los romanos. La Sibila de Cumas era una mujer misteriosa. Nadie sabía de dónde venía ni cómo había adquirido sus poderes proféticos. Se decía que era una sacerdotisa de Apolo, el dios del sol y la profecía. La Sibila de Cumas profetizó muchos acontecimientos importantes de la historia romana, incluyendo la fundación de Roma, la caída de la República y el ascenso del Imperio. Una de sus profecías más famosas es la que se refiere a la fundación de Roma. La Sibila dijo que 2 gemelos, nacidos de una virgen, fundarían una ciudad que dominaría el mundo. Esta profecía se cumplió cuando Rómulo y Remo, los hijos de Rea Silvia y Marte, fundaron la ciudad de Roma. La Sibila de Cumas también profetizó la caída de la República Romana. Dijo que la República se derrumbaría y que sería reemplazada por un imperio. Esta profecía también se cumplió cuando Julio César se convirtió en dictador y estableció el Imperio Romano. La Sibila de Cumas murió en el siglo VII a.C., pero su fama perduró durante siglos. Los romanos la consideraban una figura sagrada y sus profecías eran muy respetadas. La historia de la Sibila de Cumas es una historia sobre el poder de la profecía. La Sibila era una mujer que podía ver el futuro, y sus profecías tuvieron un gran impacto en la historia romana.
La historia también es una historia sobre la importancia de la religión. La Sibila era una sacerdotisa de Apolo, y sus profecías se consideraban una expresión de la voluntad de los dioses. La Sibila de Cumas fue una figura importante en la historia romana. Sus profecías fueron muy respetadas y tuvieron un gran impacto en el curso de la historia. Número 4. El mito de la quimera, el monstruo de 3 cabezas. La quimera era un monstruo que vivía en la región de Licia, en Asia Menor. Era un animal feroz y temido, y su aliento era venenoso. La quimera tenía 3 cabezas, la de un león, la de una cabra y la de un dragón. Su cuerpo era de león, sus patas traseras eran de cabra y su cola era de dragón. La quimera causaba estragos en la región de Licia. Mataba a los animales y a los humanos, y sembraba el terror entre la población. El rey Iobates de Licia ofreció una recompensa a quien pudiera matar a la quimera. Muchos héroes intentaron matarla, pero todos fracasaron. Un día, el héroe griego Belerofonte llegó a Licia. Belerofonte era un hombre valiente y fuerte, y estaba decidido a matar a la quimera. Belerofonte fue a ver al rey Iobates, y le pidió ayuda para matar a la quimera. El rey Iobates le dio a Belerofonte un caballo alado llamado Pegaso. Belerofonte montó a Pegaso y se dirigió a la cueva de la quimera. Cuando llegó a la cueva, la quimera salió a atacarlo. Belerofonte usó su lanza para matar a la quimera. La lanza atravesó la cabeza del león y la cabeza de la cabra. La quimera cayó al suelo y murió. La muerte de la quimera fue un gran triunfo para Belerofonte. El héroe fue recibido como un héroe en Licia, y el rey Iobates le dio la mano de su hija en matrimonio. La historia de la quimera es una historia sobre el poder del bien sobre el mal. Belerofonte, un héroe valiente y fuerte, mató a la quimera, un monstruo feroz y temido. Por último tenemos el mito de la laguna Estigia, el río de los muertos. La laguna Estigia era un río oscuro y fétido que fluía por el inframundo. Era el límite entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Las almas de los muertos debían cruzar la laguna Estigia para llegar al inframundo. Para hacerlo, debían pagar una barcaza a Caronte, el barquero del inframundo. Caronte cobraba una moneda de oro por cada alma que cruzaba la laguna. Si las almas no tenían una moneda de oro, eran condenadas a vagar por las orillas de la laguna Estigia durante toda la eternidad. La laguna Estigia era también un lugar peligroso. Estaba habitada por monstruos, como las gorgonas, las sirenas y los centauros. La laguna Estigia estaba rodeada por una espesa niebla. El agua era tan oscura que era imposible ver el fondo. El río estaba lleno de rocas y troncos sumergidos, que hacían que el cruce fuera peligroso. Caronte era un viejo y desagradable barquero. Era un hombre cruel y codicioso, y siempre estaba buscando formas de estafar a las almas de los muertos. Si las almas no tenían una moneda de oro, Caronte les ofrecía un trato. Les decía que podían cruzar la laguna gratis, pero que a cambio debían trabajar para él durante toda la eternidad. Las almas que aceptaban el trato de Caronte eran condenadas a trabajar en el inframundo. Tenían que transportar almas a través de la laguna Estigia, o trabajar en los campos de cultivo de Hades, el dios del inframundo. La laguna Estigia era un lugar temido en la mitología griega. Era un lugar oscuro y peligroso, donde las almas de los muertos debían enfrentarse a muchos peligros. Y así terminamos nuestro viaje por los 5 mitos más extraordinarios de la antigüedad. ¿Cuál fue tu favorito? Déjanos saber en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.